Les quiero presentar a nuestros panelistas. Nos acompañan Avnish y Daniel. Avnish Gungardurtos es el socio y el gerente fundador de Instiglio, dirige y coordina la estrategia global de las 5 oficinas de Instiglio y proporciona dirección estratégica y técnica a los proyectos más relevantes de Instiglio. Aquí quiero resaltar que Avnish es la persona que lideró el diseño del primer bono de impacto social en Colombia y también impulsa otros fondos alrededor del mundo, como por ejemplo en Kenia y Ruanda. Daniel es Daniel Uribe, que también es el otro panelista que nos acompaña hoy. Daniel de la fundación como intermediario inversionista en el primer bono y ahorita como inversionista en el segundo bono Cali Progresa con Empleo. Entonces, sin más preámbulo, le doy la palabra para que ellos puedan saludar también. Adelante, Avnish. Bueno, mucho gusto, Laura, y gracias por la invitación. Bienvenidos a todos a esta sesión. Mi nombre es Avnish Gungardurtos, lidero, como Laura dijo, la estrategia de Instiglio. He llegado a Colombia hace 8 años ahora y ha sido un gusto participar en estos programas y ayudar a apoyar al programa CIPSCO. Muchas gracias, Daniel. Súper. Hola, Avnish, un gusto compartir contigo, con Laura, con todo el equipo. Agradezco a todos los socios y a todos quienes nos están siguiendo en esta conversación de esta serie. Creo que es con un gran orgullo seguir compartiendo lo que se está haciendo en Colombia para la región y para el mundo y ver qué estamos aprendiendo. Y desde la Fundación Corona, la cual lidero, pues promovemos modelos hacia la movilidad social, hacia la equidad y el desarrollo social, y creo que los bonos de impacto social y esquemas de pago por resultados son una herramienta y un mecanismo muy importante para la efectividad, y un gusto poder conversar hoy con todos ustedes. Gracias, Laura. Buenísimo, muchísimas gracias, Daniel y Avnish. Entonces, sin más preámbulo, quería preguntándoles sobre el origen de estos métodos de pago por resultados y, por supuesto, de los bonos de impacto social. ¿Cuál fue esta necesidad de crear un bono en 2010 en el Reino Unido? Bueno, puedo empezar. Si quieres, Avnish. Sí, para dar un paso atrás, y contextualizar un poco, el bono de impacto es un instrumento de pago por resultados. Y este movimiento de pago por resultados lleva mucho más años que el bono, y la misión central de este movimiento de pago por resultados es de verdad cerrar la brecha entre lo que se quiere hacer en el sector público y lo que se hace al final en la implementación, ¿no? A veces vemos que hay una grande brecha en la política pública que se diseña y la ejecución que se hace en el terreno, que hace que a veces los recursos del sector público, los gastos públicos no llevan a los resultados esperados. Entonces, hay diferentes organizaciones y mecanismos para cerrar esta brecha: construcción de capacidad, mejorar la integración de la evidencia en política pública, etcétera, etcétera. Pero el enfoque de los mecanismos de pago por resultados es de crear un ambiente de incentivos de desempeño que orienta toda la ejecución del sector público hacia resultados predefinidos y medidos, y que puede, a través de este enfoque en resultados y de esos incentivos de desempeño, traer un desempeño mejor y una calidad de servicios mejor, una prestación de servicio mejor, una calidad de las organizaciones prestadoras de servicios mejor también, para que el sector público, en conjunto con sus proveedores, puede traer un desempeño mucho más alto, ¿no? Entonces, es la visión central de este movimiento. Y dentro de este marco de pago por resultados hay diferentes tipos de instrumentos, unos más orientados a la prestación de servicios a escala más grande, a nivel nacional, por ejemplo, son mucho más sencillos. Y hay otros, como el bono de impacto social, que pretende aumentar la capacidad y el dinamismo de la innovación del sector público. Entonces, permite en alguna forma que el sector público invierte en la innovación, pero orientado a resultados, y solamente paga por esta innovación si funciona, ¿no? Entonces, es un poquito donde se ubica los bonos de impacto social en la arquitectura de financiación del gobierno y en la arquitectura de los instrumentos de pago por resultados.
Daniel, no sé si quieres Gracias. No, complementar. yo creo que tú lo presentaste muy bien. Yo creo que parte de ese enfoque de pago por resultados, yo resaltaría que los bonos de impacto social traen dos o tres elementos adicionales, y es que buscan que realmente el sector privado encuentre también un mecanismo de inversión para aumentar la innovación hacia esa efectividad que ya buscaba el gobierno, porque históricamente pues pudieron haber seguido esquemas de pago por resultados desde gobierno a operadores, pero la incursión de inversionistas que quieren asumir ese riesgo, promover más innovación y crear diferentes capacidades, yo creo que fue algo también en el 2010 cuando inició, y desde UK y desde la mirada de Sir Ronald Cohen, de promover este tipo de esquemas también de inversión de impacto, pues era uno de los objetivos que a la vez permitía que entraran nuevos proveedores, porque los proveedores que estaban acostumbrados a ofrecer sus servicios en pago por resultados normalmente son los que tienen la capacidad, tienen el tamaño, tienen la experiencia, y esta mirada de bono de impacto social, complementando lo que dijo Avnish, trae estas innovaciones que pueden entrar nuevos jugadores, nuevos operadores, y pueden entrar nuevos actores a catalizar más recursos, a promover más recursos desde el sector privado, y eso es lo que lo vuelve más un esquema de alianza público-privada tipo APP, lo que conocemos normalmente. Gracias. Y un poco como para tener como una claridad de ese flujo, quisiera como centrarnos, tener una visión como más completa y más profunda de cómo funcionan, digamos, un poco el paso a paso para que todos podamos ya pasar a entender más a profundidad esa propuesta de valor. No sé, Daniel, o si quieres, Afnish, cuál es ese rol que juega el inversionista, cuál es ese rol que juega el intermediario, los copagadores y los operadores. Si quieres inicio yo y Afnish me complementa. Afnish conoce mucho más el modelo, pero yo Vale. para quienes no conocen los bonos de impacto social, voy a intentar compartírselos de una forma muy simple. Un bono de impacto social, primer punto, no es un bono, no es un bono que se emite en el mercado, no es un bono que se transa, es un contrato de pago por resultados, como lo mencionaba bien Afnish. Es un contrato de pago por resultados que funciona más como una alianza público-privada. Entonces, muchas personas conocen el esquema APP cuando se quiere hacer una infraestructura, una autopista, se quiere hacer algo. Entonces, el gobierno dice, yo quiero que pase esto, estoy dispuesto a que el sector privado traiga una propuesta, traiga un inversionista que asuma el capital que se requiere, alguien que opere y haga la autopista, y luego que se haga esa autopista, uno ya pueda decir, listo, ok, el gobierno puede pagar por el resultado, puede haber un esquema de sostenibilidad. Así funcionan y así han funcionado las APPs, digamos, con un éxito importante para acelerar el desarrollo. Lo mismo funcionan los bonos de impacto social. Es un esquema en el cual el gobierno, como pagador para que sea un bono de impacto social, si no está el gobierno, no sería un bono de impacto social, sería un bono de desarrollo social, dice, yo estoy dispuesto a pagar por unos resultados que me interesan. Llega un inversionista a través normalmente de un intermediario de forma directa, es decir, yo lo asumo, yo voy a cofinanciar y va a llegar a responder la solución una vez contrate la solución a través de terceros que son operadores o proveedores de servicio. Ellos prestan el servicio se lleva a cabo, empleo, educación, salud, con el resultado que sea verificable, que sea medible, y sobre esas evidencias el pagador por resultados, que no digo que debe ser el gobierno para que sea pagado por resultados, paga. Esa sería como la mirada simple de cómo funciona. Con un componente adicional, y es que como menciona la parte de innovación, los bonos de impacto social busca que haya iteraciones. O sea, uno en el mercado hace varios años habla del emprendimiento lean, los esquemas ágiles. Yo creo que los bonos de impacto social han buscado que eso se lleve a lo social, promoviendo que como se paga por resultados, los inversionistas financien que los operadores hagan varias iteraciones para que vayan mejorando sus resultados para finalmente cumplir la meta. Yo le daría la palabra a Afnish para complementar y tal vez poderlo presentar desde el esquema gráfico. Gracias, Daniel. No, creo que solamente quería agregar que ¿qué hace este tipo de mecanismos dentro del ecosistema existente de cualquier país, ¿no? Porque siempre vemos que hay una división bastante grande entre los gobiernos que opera a escala grande y que hace políticas públicas y lo que podemos llamar el ecosistema de innovación, que cuenta con inversionistas, filantropos, operadores, ONGs, etc. Este ecosistema de innovación
siempre busca formas concretas para llegar sus innovaciones al sector público, incidir en las políticas públicas, etcétera, pero no hay mecanismos claros normalmente para hacer eso. Y siempre vemos en diferentes países donde trabajamos que hay organizaciones muy buenas que desempeñan programas muy costo eficientes, pero nunca llega a de verdad incidir en la política pública, en las prácticas del gobierno. Y creo que los bonos concretan un poquito los mecanismos que permite cerrar esta brecha y hacer un puente entre estos dos actores o ecosistemas de cualquier país, que creo que es un mecanismo súper interesante que podría de verdad orientar el ecosistema de innovación hacia los resultados que importa al sector público y hacer que el impacto colectivo del gobierno con este ecosistema de innovación se suma y no se desempeña, pues, como se dice en inglés, en silos y no llega a contribuir uno al otro, ¿no? Entonces creo que eso también, este efecto coordinador de los bonos de impacto social es también súper importante de resaltar. Y segundo parte, creo que dentro de un poquito de lo más técnico, estos tipos de contratos de pago por resultados son muy diferentes de los contratos normales que el gobierno firma para cualquier prestación de servicio, porque no especifica actividades claras, o sea, da la flexibilidad al sector privado para de verdad descubrir, innovar, iterar, como Daniel dijo, el programa que se necesita para lograr resultados. Entonces, es también un mecanismo que permite al gobierno involucrarse en una dinámica de innovación bastante más flexible y al final que necesita la innovación para ser exitoso, ¿no? Entonces, solamente quería resaltar esos dos puntos también. Gracias, Afnish. Yo he recogido de los atributos que ustedes han resaltado, que es un instrumento que contribuye a la coste efectividad, es innovador porque tiene esa flexibilidad a la hora de poner en marcha una intervención, y ahorita tú estabas hablando, Afnish, por supuesto, de no tener como esos esfuerzos atomizados, sino más una colaboración entre las partes, como también lo decía Daniel. No sé si nos pueden ayudar profundizando un poco en esa propuesta de valor y si hay otros atributos que también son importantes a la hora de tener en cuenta cuando uno está diseñando y pues ya pone en marcha un bono de impacto social. ¿Y Sí. cuáles usted resaltarían? Sí, bueno, hay más o menos 4 diferentes mecanismos de impacto dentro del bono y diferentes esquemas o diseños van a enfocar en diferentes, unos mecanismos o otros, ¿no? El primero es que, pues como cualquier mecanismo de pago por resultados, mueven el foco de la atención a los resultados para todos, para los pagadores, para los operadores, las inversionistas, todo está muy claro sobre lo que se busca dentro de este proyecto y los resultados se definen alrededor de los outcomes de la población atendida, ¿no? Entonces, todo se define vis-a-vis la población atendida y nos permite tener un foco a un resultado mucho más profundo. Segundo es que permiten, y creo que es para mí la parte muy poderosa de los bonos específicamente, que permiten la flexibilidad necesaria para innovar y determinar qué funciona para una problemática social. Y dado del hecho que este contrato, como estaba diciendo anteriormente, permite que los proveedores, el sector privado, itera, innova, poner los tipos de actividades que piensa que van a llevar a los mejores resultados, o permite una flexibilidad que normalmente no es posible dentro de los contratos del sector público, ¿no? Entonces, eso es otro mecanismo de impacto. Y el tercero es, claramente hay un tema de incentivos. Hay incentivos financieros, hay un mecanismo para recompensar a los mejores resultados. Entonces, hay un incentivo financiero y a veces también reputacional, porque estamos definiendo resultados muy claros, estamos midiendo, estamos publicando los resultados. Entonces, todos los actores tienen un incentivo extra, si quieres, para desempeñar mejores resultados, ¿no?
Y tercero, hay un incremento de la transparencia de la rendición de cuentas de estos programas, porque precisamente hay una claridad extraordinaria sobre lo que se desea del programa y lo que se ha logrado o no. Entonces, eso permite también a que los ciudadanos o otros actores que están mirando al gobierno entienden muy bien lo que se está desempeñando, el impacto de sus impuestos al final sobre los resultados que se busca dentro del gobierno, ¿no? Entonces hay 4 propiedades que vemos en este instrumento, y lo que pudimos observar a través de la experiencia que hemos tenido en Colombia, en otros países, es que hay 3 tipos de contribuciones concretas que se hace al gobierno. Uno es que los bonos permiten de verdad saltos de desempeño bastante grandes. Lo hemos visto aquí en Colombia, lo hemos visto en la India, donde tenemos otro bono de impacto. Y este foco en incentivos de desempeño lleva a que el sector privado está trayendo sistemas de gestión de desempeño dinámica, sofisticada, basada en tecnología dentro de estos programas sociales para tener una posibilidad, una capacidad de gestionar desempeño de forma real time, ¿no? Y en la India, por ejemplo, observamos en 3 años un salto de 60% del nivel de aprendizaje que está generando un programa de educación para las niñas. Y es una cifra que llama la atención, porque si podemos generar este tipo de salto de desempeño dentro de programas sociales, lo que significa eso para la cantidad de resultados que uno puede lograr con cualquier cantidad de recursos es inmenso, ¿no? Entonces, es que el enfoque de resultados es muy, muy fuerte y nos lleva a otro nivel de calidad de desempeño del sector social. El segundo es la flexibilidad e innovación, ¿no? Como hemos hablado mucho, que permite de iterar, de experimentar con nuevos tipos de modelos. Ahora mismo, por ejemplo, en Colombia estamos a punto de lanzar con el programa CIPSCO este reto de innovación para retar el sector privado a desarrollar nuevos tipos de modelos y de modelos de intervención que enfrenta la problemática de desempleo que estamos teniendo dentro de la crisis de COVID. Y eso va a permitir diseñar modelos totalmente diferentes con costo eficiente, de una relación costo-efectividad completamente diferente, y nos permite llevar este tipo de saltos de innovaciones también al gobierno. Y finalmente creo que siempre ha sido los bonos un laboratorio de aprendizaje para el gobierno. Han aprendido sobre temas de pago por resultados, han aprendido sobre temas de los modelos de intervención, porque es un incubador de innovación y estamos diseñando unas agendas de aprendizaje sobre eso y aprendiendo mucho sobre qué tipo de acciones lleva a mejores resultados y cómo podemos llevar este tipo de aprendizaje a incidir en las prácticas y las políticas públicas que estamos viendo aquí en Colombia, que el gobierno siempre mira hacia los bonos, aprende algo y está llevando estos aprendizajes a sus políticas públicas más grandes, a mayor escala, ¿no? Entonces hay un potencial de los bonos a incidir en la política pública a mayor escala también. Creo que Afnish me dejó sin ningún atributo adicional, pero va a intentar compartir. Está muy bien, Afnish. Ustedes han hecho una gran labor a nivel internacional y global. Yo diría 3 cosas más que creo que son importantes, pero estoy totalmente de acuerdo con todo lo que dijo Afnish. Una es, los bonos de impacto social han traído un concepto que creo que ya existía en pago por resultados, pero cada vez se hace más evidente, es la gestión de desempeño, el performance management. Yo creo que la gestión de desempeño no es menor. Es entender cómo un programa, cualquiera que sea, público, desde lo público, privado, desde los operadores o desde el mismo intermediario, utiliza la información casi en tiempo real para hacer mejoras y ajustes en loops más dinámicos. Y yo creo que eso construye una cultura basada en evidencia. Y realmente en las políticas públicas y en los programas sociales muchas veces, lo cual es muy importante, y también pues medir todo no se puede, pero hemos encontrado
aspectos muy importantes que se deben medir: perfilamiento de las personas. No es por ser una persona pobre el que no entra al empleo, es por las condiciones o las características o las barreras que tenía la persona que no puede acceder. Y todo eso se comienza a aprender a través de datos. No es lo mismo entender cómo se puede hacer una formación o cómo se puede disminuir la deserción dentro de los programas. Entonces yo creo que hay una cultura hacia el monitoreo y mejoramiento continuo que se logra desde la gestión de desempeño, que es muy importante, y que en los bonos de impacto social inicia desde el sector, o sea, desde el intermediario, con los operadores, y les va cambiando y va creando capacidades. Y yo creo que va creando capacidades, y eso es un tema también muy importante, los atributos, se van creando capacidades en los actores con quien se trabaja. Un operador que trabaja en un bono y que trabaja en un segundo bono, probablemente tienen una capacidad para que el día de mañana, estando en un bono o sin estar en el bono, va a seguir incorporando buenas prácticas en el futuro. Lo mismo pasa para el gobierno que ya comienza a decir, oiga, yo vi esto que funciona y se puede adaptar. Es muy importante. Yo creo que esa cultura hacia la gestión de desempeño es algo que obliga la medición, obliga el uso de los datos y hace que la cultura se acelere hacia ser más efectivos. Un segundo punto sería la parte de ser un efecto demostrativo. Inspirar la innovación. O sea, yo creo que los bonos, y ahorita hablaremos cuántos bonos hay en el mundo, pero no son muchos, ¿cierto? Son cerca de casi 200, pero crean un efecto demostrativo de los aprendizajes, de las innovaciones que funcionan, de los principios que se pueden replicar hacia políticas públicas, hacia diferentes temas. Entonces yo creo que eso ha sido un atributo muy valioso porque activa algunos componentes dentro de sus principios que inspiran a los demás. Y lo tercero, digamos, pues para los que somos fundaciones, históricamente muchos operadores de bonos de impacto social son fundaciones o entidades sin ánimo de lucro, a veces con ánimo de lucro. Veíamos que para lograr hacer incidencia, uno hacía el programa, lo ejecutaba, lo evaluaba, lograba la evaluación de impacto, se lo mostraba al gobierno, venga, aprenda, y esto acelera que haya una relación mucho más dinámica entre las alianzas de lo que está pasando en terreno desde la sociedad civil, del sector privado, para que puedan ver cómo se pueden llevar prácticas de una forma más rápida hacia las políticas públicas, que también lo mencionaba. Pero yo creo que los otros puntos de transparencia, de mejor efectividad, de todos esos temas que mencionaba, estoy de acuerdo. Gracias, Daniel y Agnes. Yo creo que pues súper claro el marco conceptual que tenemos de los bonos, qué son, cuáles son esos atributos. Entonces quisiera ahora cambiar un poquito de perspectiva y pasar a la práctica, ¿no? ¿Cómo ha sido esa evolución tanto internacional de los bonos que se han ya diseñado e implementado en el mundo, y ya podemos, digamos, comenzar a aterrizar un poco en Colombia? Entonces, no sé, Dani, si tú quieres iniciar o como dando ese primer vistazo desde la práctica, desde la experiencia ya de los bonos. Yo hago un barrido rápido. Avnish creo que es más pionero global y conoce más, pero le diría dos o tres cosas de cómo ha sido la evolución y qué ha pasado en la práctica. O sea, yo creo que los bonos de impacto social iniciaron en el 2010 con este bono de Peterborough en temas de reincidencia carcelaria. Y desde ahí a hoy, donde son cerca de 200 bonos de impacto a nivel global en 33 países, yo creo que ha habido como dos o tres momentos. El primer momento donde los bonos se estaban probando, donde eran transacciones uno a uno, donde eran como por temáticas, por países, y se iban viendo y se estaba generando como este cambio de cultura, de incentivos de actores. Un segundo momento, que es cuando comienzan a crearse fondos de pago por resultados, donde los fondos de pago por resultados incentivan que haya más bonos. Entonces hay grandes recursos en UK y en Estados Unidos, en diferentes partes, donde dicen hay unas bolsas para que se acelere el proceso de bonos, que se fortalezca la capacidad desde lo nacional hacia lo local, donde se hagan apuestas temáticas, sea en empleo, o sea en educación, o hacia donde se promueva más una innovación abierta. Entonces hubo esa segunda etapa de fondos, que aceleró realmente el crecimiento de los bonos, llegando a tasas donde se estaban llegando hasta 50 bonos de impacto anualmente. Y siento que desde el 2019 y 20 está en una etapa donde la aceleración paró, donde creo que es un momento más de reflexión de qué se ha aprendido en estos 10 años,
donde veo que la aceleración para no como un mensaje malo, sino como lo que les mencionaba ahora. Los bonos de impacto social no se ven como una solución de que el gobierno va a seguir haciendo bonos y bonos y bonos y bonos y bonos toda la vida, sino que el gobierno, como principal actor de cambio, que es como el pagador, comienza a incorporar principios. Entonces incorpora principios de pago por resultados, incorpora principios de incentivos, conoce qué modelos están funcionando y hace mainstream o escala más su política desde lo que ya aprendió con los bonos que venía construyendo. Entonces crea una capacidad instalada, lo que ha logrado que la mirada de impacto hacia el pago por resultados siga fortaleciéndose, pero que los bonos pues se han mantenido un poco más estables y no han seguido ese crecimiento de forma tan acelerada o pues acelerada, no tanto como venían antes. A nivel global se han invertido aproximadamente $500 millones en pago por resultados. O sea, es una cifra importante, pero no es una cifra de la escala que se pudo pensar cuando inició esto en la primera década, o hace 10 años, que dijo, bueno, esto va a crecer, va a mover una cantidad de inversión y de mercados. Entonces yo creo que haya habido unos aprendizajes temáticas, sobre todo ha sido empleo a nivel global, temas de superación de pobreza, luego seguido por salud y educación. Entonces, hay como temáticas que ya se han fortalecido y han generado aprendizajes. A mí me gusta y para quienes estén interesados, voy a compartirles acá por el chat. La más reciente investigación que hizo Brookings es pues un tanque de pensamiento muy importante que ha monitoreado los bonos de impacto social a nivel global y recientemente este año lanzó como unos aprendizajes de qué está pasando en el mercado, de qué está pasando en el tamaño, de qué está pasando con las inversiones, de cómo están viéndose las personas, que finalmente lo que importa es el resultado en la población que queremos atender. Entonces yo creo que hay un buen diagnóstico del punto de inflexión en el cual nos encontramos y hay que diferenciar lo que son países desarrollados, ¿sí? Que lo hacían por eficiencia, por una cantidad de razones hace 10 años, a los países en desarrollo. Colombia, India, en Latinoamérica, estamos en una etapa más de la etapa de crecimiento y escala, versus que otros países en desarrollo están un poco más de incorporar sus aprendizajes. Esa sería mi lectura de lo que yo he visto a nivel internacional. Por ahora seguimos aprendiendo y creo que desde el GoLab, que es el Government Outcome Lab que se tiene en Oxford, donde se hace como toda la investigación académica del tema, pues tienen conferencias anuales y creo que es un debate continuo de qué se está aprendiendo, qué se está logrando, cómo se logra más con un enfoque sistémico hacia estos temas de pago por resultados, pero creo que es una conversación abierta en la cual Colombia ha aportado desde nuestra mirada como primer pues, país en desarrollo que lo viene trabajando. Gracias. Gracias, Daniel. Agnes, no sé si tienes algo por complementar. No, solamente un par de comentarios. O sea, uno trae unas cifras precisamente del reporte de Brookings que recomiendo también para dar un poquito de contexto del nivel de actividad que hay en este momento. En países de ingresos bajos o medios, por ejemplo, se estima que aproximadamente se han invertido $17 millones a lo largo de 17 bonos de impacto. Entonces, para dar un poquito de contexto, entonces todavía estamos en esta etapa de experimentación. Creo que en la mayoría de los casos en Colombia ya lo hemos llevado un poquito más allá de eso. Y en el mundo, los compromisos de capital han sido de $421 millones, para también dar el contexto global. Pero creo que mirar a las cifras pues nos cuenta una parte pequeña de la historia. Yo creo que el mayor impacto que han tenido los bonos ha sido al nivel de la imaginación y del mindset del sector público y de los tipos de conversaciones que estamos teniendo en este momento. Porque la conversación de la efectividad del sector público es una conversación pues, que ya lleva décadas, ¿no? Lo que estamos trayendo a la mesa son formas concretas de hacerlo realidad. Y creo que cada bono de impacto social ha sido una isla de excelencia, de decir qué se podría lograr dentro del sector público si traemos las mejores prácticas de management que ya sabemos que ya existe en el sector privado, pero que podemos adaptar y traer al sector social. ¿Qué tipo de salto de desempeño podríamos esperar? Es una pregunta que no se había
nadie tenía una respuesta muy clara a esta pregunta hace 10 años, porque no teníamos este tipo de islas de excelencia donde ponemos todo lo que sabemos en términos de mejores prácticas de incentivo, de mejores prácticas de gestión de desempeño, a marchar hacia un objetivo social. Y eso es lo que ha permitido esos bonos, es de ver y de dar una mirada a este mundo diferente posible, y de preguntarse si ese mundo nos emociona o no, y si nos emociona, ¿cómo llegamos y llevamos el sector público más y más hacia este mundo, ¿no? Entonces creo que eso ha sido el impacto grande de ese tipo de experimentos que nos ha permitido imaginar un mundo diferente, un mundo con un desempeño mucho más alto que lo que hemos conocido en el pasado, porque no sabíamos mejor, y darnos unas herramientas bastante prácticas para llegar a este mundo, ¿no? Entonces creo que ha cambiado totalmente la conversación dentro de donantes bastante grandes. Está cambiando poco a poco las prácticas también. Por ejemplo, en este momento estamos trabajando con una agencia de desarrollo de Estados Unidos, donde estamos integrando en todos sus proyectos, todos sus programas, principios de pago por resultados. Y es una agencia que maneja 1.000 millones de dólares al año. Entonces, creo que este interés va creciendo y está cambiando un poquito la mentalidad de los líderes de organización dentro del sector público, y va a ir cambiando la capacidad y el interés institucional para llegar a más resultados. Entonces, para mí eso ha sido como el impacto más grande de este movimiento. Y el segundo comentario es que al mismo tiempo creo que ha sido bastante difícil de involucrar al gobierno dentro de esta práctica. Y creo que a veces es por claramente falta de voluntad en unos países. No todos los gobiernos están dispuestos o priorizan hacer este tipo de inversión requerida para cambiar sus prácticas y involucrarse en una nueva forma de contratar, de financiar, que implica un montón de cambios que requería un compromiso del gobierno y no siempre es la prioridad. Entonces eso es un factor. Claro, tenemos también desafíos de capacidades, barreras legales que aumenta el costo y a veces los riesgos de involucrarse en este tipo de mecanismos. Y creo que los fondos de pago por resultados, por ejemplo, que se está desarrollando en este momento, que se ha desarrollado aquí en Colombia, que de pronto creo que es el primer fondo de pago por resultado donde el gobierno está manejando el fondo y poniendo su propio recurso al nivel de la región y de los países de bajo o medio ingresos. Ese tipo de solución podría mejorar la capacidad, las barreras legales, etcétera. Pero también hay un tema más macro, que es la barrera administrativa. O sea, la lógica de la administración pública es que cada administración tiene un par de años para hacer lo que debe hacer. Y la lógica de innovación e incidencia en la política pública de los bonos requiere mucho más años. O sea, necesitamos un par de años para hacer el proyecto y después vamos a tener el aprendizaje y después vamos a poder incidir la política pública. Y este tipo de duración no cabe dentro de la administración pues, pública, que hace que este tipo de innovación a veces no se puede priorizar. Y hay un mismatch entre la duración de innovación o el plazo de innovación de los bonos y el plazo de innovación que tiene el gobierno, que tiene la administración. Entonces, no, creo que si queremos expandir esta práctica, nos toca repensar un poquito la arquitectura macro de cómo el gobierno financia la innovación y de incentivar eso un poquito más. Y eso es, creo que, lo que ha logrado hacer Inglaterra, por ejemplo, poner una bolsa macro que está accesible a diferentes tipos de gobiernos, que incentiva a usar recursos de innovación y poner este tipo de recursos a disposición de diferentes tipos de gobierno, que le incentiva a participar en este proceso y involucrarse más y más. Entonces nos toca, creo que, repensar un poquito la arquitectura macro para permitir que las diferentes administraciones de gobierno puedan involucrarse, que pueden tener mejores incentivos para involucrarse,
pero a la excepción de Colombia y Sudáfrica, creo que no hemos visto tantos involucramientos del gobierno. Entonces, creo que nos toca, para mí, el reto más grande de este movimiento en el futuro sería de pensar mejor cómo llevar al gobierno a la mesa, que el gobierno se lidere más este tipo de movimiento, más allá que los donantes y los copagadores a otros, ¿no? Gracias, Afnish. Bueno, ya quisiera como ya hacer el zoom ahora en Colombia y que hablemos de la experiencia en Colombia, cómo ha sido esta evolución y acá pues de hablar brevemente cómo se creó, digamos, cómo llegó y luego pasar bono, los grandes hitos, ¿no? Primer bono en América, en un país de ingreso medio en América y en el mundo. Entonces ahí le doy la palabra a Dani para que nos dé ese brochazo sobre Colombia. Súper. Y luego Agnes también puede complementar. Yo diría, pues, ¿cómo llegó a Colombia los bonos? 2014, si no estoy mal, una reunión donde Afnish y Michael Eddy fueron a la oficina. Fue mi primer recuerdo contando como un startup que tenían una meta de transformar a través de pago por resultados. Y fue un punto interesante de inicio para conocer esto. Acá voy a empezar a dar también reconocimientos y agradecimientos a todos los aliados que han hecho esto posible y es de esta conversación surgió un primer intento de proyecto de bono que se llamó Alianza por el Empleo, que lo trabajamos de la mano de la Fundación Santo Domingo en ese momento y Activos, que era una empresa de temporales que quería promover empleo inclusivo y veíamos cómo podíamos ir creando una apuesta junto con Prosperidad Social. Se le trabajó con Instiglo y todos nos hicimos esta alianza por el empleo para irlo trabajando, pero finalmente no se firmó como bono de impacto social, pero generó unos aprendizajes muy importantes de los incentivos, de los resultados, de que se mide, porque el proyecto lo hicimos de igual forma, aunque no hubo pagador, digamos, en ese momento. De forma paralela, creo que había un rol muy importante del BID y sobre todo el BID Lab desde el SIP Facility o la facilidad de bonos de impacto social que está en Washington, liderada por Zach Levy. Y Zach ya venía fortaleciendo este mercado en Chile con estudios de factibilidad, en México se estaba empezando a diseñar el primer bono, en Brasil también se había hecho varios temas de apoyo y comenzamos a conversar y junto con el SIP Facility del BID y el interés también en ese momento de la cooperación de Suiza a través de la Agencia de Asuntos Económicos de SECO, se reunieron y dijeron, bueno, ya hay varios aprendizajes en la región, ya hemos visto qué ha pasado en proyectos transaccionales, ¿por qué no se piensa en una estructuración de un programa? Y un programa que tenga una mirada más de construir el modelo de bonos de impacto social que sea evolutivo. Yo creo que esto fue uno de los hitos más importantes y pues Instiglo también acompañó este asesoramiento desde el BID y era cómo pensar en esa evolución que se está teniendo a nivel global. A nivel global ya están empezando a crearse estos fondos y entonces se creó el programa, que hoy en día es CIPSCO, que es un programa pues, para promover el modelo de pago por resultados a través de iniciativas de empleo de población vulnerable y permitía que se crearan 3 bonos, por lo menos, y que hubiera recursos para crear el mercado, para crear aprendizajes, para crear conocimientos y espacios como el que estamos compartiendo hoy. Y yo creo, digamos, que ese fue un hito muy importante en el cual también la Fundación Bolívar de Vivienda venía promoviendo los bonos de impacto social y veníamos conversando y decíamos, listo, ¿cómo lo estructuramos? Y afortunadamente y muy orgulloso siento que la Fundación Corona pues haya sido elegido como aliado ejecutor del programa CIPSCO por su experiencia en empleo, por la experiencia previa de Lanza por el empleo y este fue un punto muy importante. Y ya en Colombia empezamos entonces a trabajar con una mirada diferente, con una mirada en el cual yo creo que el punto que tocaba ahora, Afnish, de el gobierno debe ser el actor principal, yo estoy de acuerdo, pero al gobierno le cuesta. Al gobierno le cuesta innovar, le requiere más apoyo. Y yo creo que esta mirada de CIPSCO como programa que ha tenido 2 grandes beneficios. Uno, que haya un copagador de 50-50 en los bonos de impacto social ha logrado que el gobierno entre más fácil, porque uno apalanca recursos y 2, baja el riesgo. Y 2, que hayan existido recursos para estructurar los bonos, para diseñarlos, para, digamos, dar este gran empujón catalítico de efecto demostrativo con recursos de nuevo de SECO y del BitLab, han hecho realmente una aceleración hacia el mercado. ¿Cuáles son los principales hitos que yo creo que tenemos en Colombia? El primer bono de impacto social fue un bono demostrativo, fue un bono cuyo objetivo era aprender haciendo.
estábamos dispuestos a cometer algunos errores porque sabíamos que venía un bono 2 y un bono 3. Y yo creo que fue una buena decisión porque aprendimos, hubo 3 inversionistas del cual pues somos parte con Santo Domingo y Bolívar que creímos, se creó data y esta data fue suficiente para, uno, haber sobrepasado un gobierno. Estaba en un gobierno y terminó en otro gobierno. Yo creo que ese tema de cambios de gobierno ya lo hemos vivido varias veces a nivel nacional y a nivel local. Dos, creó unos resultados que estoy muy contento que ahora vamos a ver la primera evaluación de impacto de este bono luego de esta conversación, pero que generó suficiente evidencia para que el Plan Nacional de Desarrollo incluyera esto como una herramienta de innovación de política pública. Yo creo que ese es un hito muy, muy importante, porque al haber incluido los bonos como herramienta de innovación, permitió también incluir la conversación de armar un fondo de pago por resultados y ver cómo se superan las vigencias anuales y se hace un mecanismo más sostenible, más escalable y que crea capacidad dentro del gobierno. Entonces yo creo que eso era uno de los objetivos, crear la evidencia para generar. Luego tuvimos la llegada del bono 2 y el bono de Cali es un bono muy importante porque es un bono que a nivel local, pues era el segundo en Latinoamérica, pues el primero había sido en Buenos Aires, pero tiene un rol muy importante y era que era un bono cuyo alcance, para que tengan una orden de magnitud de Cali, se emplearon cerca de 1.000 personas, se formaron más de 2.000 personas, cumplía cerca del 15 al 20% de la meta del plan anual del gobierno de Cali. Era un programa donde la escala puede ser pequeña, 1.000 personas no suene mucho, pero como cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo de Cali, era un programa bastante significativo, de los más grandes de empleo que se habían hecho. Yo creo que este bono tuvo varios hitos importantes. Se duplicó la cantidad de inversionistas. O sea, se reconoce que hay más actores que querían invertir. Entró la Corporación Mundial de la Mujer, el Plan Internacional, WWE, y yo creo que promover esto, digamos, hace que se reconozca que hay un interés en seguir promoviendo el modelo. Lo segundo fue un bono que atravesó toda la crisis del COVID, fue un bono que buscaba incentivar más la retención a 6 meses, y entonces pues con la data del bono 1 más la data del bono 2 ya podemos comparar y vemos que sí se están generando aprendizajes para cómo lograr mayor retención a población vulnerable. ¿Cuáles fueron los efectos del COVID a este tipo de población? Un número que comparte Corporación Inversor, que fue el intermediario del bono de Cali, es antes del COVID se estaban empleando 20 personas semanales. Con el COVID se pasó a emplear 2. Y teníamos esto en tiempo real, teníamos seguimiento semana a semana, cómo estaba impactando las vacantes, la contratación, todo esto. Entonces yo creo que realmente era muy valioso. Y el último hito que yo creo pues que ya lo mencioné, pero que creo que es muy valioso de los avances es la población pues ha aprendido, tenemos evidencia, pero el haber logrado crear un fondo de pago por resultados permite que haya una institucionalidad más fuerte en el sector público. Permite que DPS, que lo lidera y lo ha liderado con un gran championship, digamos, por decirlo así, a nivel, digamos, nacional, pues ya se tiene un equipo, se tienen recursos, hay mayor apuesta, se ve la oportunidad de cómo seguir escalando pagos por resultados, y la primera evidencia es que el mismo fondo se utilizó para otro proyecto que no era un bono, que fue el proyecto Empleate. Entonces vemos que está teniendo acogida, que hay interés de gobiernos locales, Bogotá, Barranquilla, diferentes territorios han mostrado interés por este mecanismo. Entonces yo creo que los hitos de Colombia, que también somos parte de la red latinoamericana de pago por resultados, es mostrar, ser un efecto demostrativo, ser evoluciones, entender que seguimos aprendiendo, pero que sí se puede, que hay actores y que se está creando evidencia para el mercado y para compartir al mundo que desde países en vía de desarrollo también es posible hacer este tipo de ejercicios. Perdón, me extendí un poquito. Dale, Daphne, si quieres complementar. Gracias, Daniel. Bueno, un par de, pues, has recorrido todo el camino muy bien. Puede ser, creo que es importante también, de mi punto de perspectiva, cuando llegamos a Colombia 2 años antes, en 2012, creo que llegamos porque había un par de innovadores en Colombia que quería dar un apuesto a este tipo de modelos sin saber nada, sin tener el track record, los experimentos, pero porque se emocionaron con la ambición de cambiar el sector público, cambiar el desempeño del sector público, ¿no? Entonces llegamos aquí en 2012 y estuvimos evaluando diferentes países, México, India, Chile, otros, pero creo que la importancia de eso es que ese tipo de apuesta
inicial a modelos innovadores es tan importante para generar un interés, para traer a este tipo de modelo al país, y después de eso la alcaldía de Medellín también se interesó, empezamos a trabajar, no funcionó tan bien. Entonces, antes, el camino de la innovación, a veces siempre hablamos de los éxitos, pero también hay fracasos, y hemos conocido los fracasos, pero esos fracasos han sido importantes para aprender, para llegar a otro tipo de acercamiento al modelo, para mejorar la ejecución que teníamos en este momento. Entonces quería reconocer eso. Y también me acuerdo muy bien de la conversación con Ángela Escayón, que desafortunadamente no nos acompaña, pero quería reconocer su apuesta también de querer atraer a la fundación a este tipo de mecanismo que ha sido fundamental, ¿no? Para desarrollar el ecosistema. Entonces, eso es uno. Y esos experimentos han sido también súper fundamental, porque el trabajo, por ejemplo, con la alcaldía de Medellín es lo que trajo al BID al sector, porque a través de este proyecto empezamos a conocer a Zach Levy, quien desempeñaba en el BID anteriormente, y él se interesaba al BID, y después de eso el gerente del Multilateral Investment Fund del BID nos llamó para hablar de qué están haciendo, me interesa, y eso trajo pues toda la estrategia del BID a la región también. Entonces esos fracasos nos ha dejado con un par de assets súper importantes que nos ayudó mucho en el camino a seguir, ¿no? Es un punto. El segundo punto creo que es que no hemos creado solamente proyectos, pero hemos creado ecosistema en el país. Creo que estaba contando ayer que hay más de 30 organizaciones que han participado de forma activa en bono del ecosistema de colombiano. Muchas gracias de verdad por todos los resaltar como esa cadena, esa propuesta de valor se ha materializado en Colombia. Creo que eso es muy valioso. Creo que ya con esto podemos dar paso a las preguntas. Tenemos, creo que 5 minutitos más, entonces voy a leerlas y vamos respondiendo entre los tres. La primera es, se modificaron, y esto es en el marco del bono 2, como estabas mencionando, Daniel, que fue pues mitad de la ejecución de ese bono fue digamos, afectado por la pandemia. Entonces preguntan puntualmente si las metas se modificaron por la crisis o los inversionistas pues pueden perder su inversión. Hubo una adaptación, no directamente a las metas, pero nosotros teníamos una particularidad de diseño en la cantidad de personas que se podrían contratar por un esquema en Colombia que se llama obra y labor, muy particular, y la conversación se enfocó en que si ese límite se podría modificar. Era un límite de un tipo de contrato. Las metas se han mantenido y se ha buscado, obviamente, pues ha habido varios impactos, tanto por obra y labor como por otras variables pues, que todo bono enfrenta. Y próximamente estará las cifras más públicas, se compartirán los resultados, pero sí, los inversionistas podemos perder inversión y es parte de los riesgos que se asumen como inversionista. Creo que el objetivo es también ver cómo se logra mayor impacto a la población en un momento de crisis. Yo creo que ese ha sido el foco de todos, poder atender durante crisis el empleo de población vulnerable de una forma formal, y hacia allá se ha enfocado toda la alianza. Gracias, Daniel. Esta creo que para AFNISH, los BIS están asociados a un único programa o podrían estar asociados a múltiples programas con el mismo objetivo. Sí, no, se podría, o sea, un BIS podría tener, o sea, diferentes proveedores que se complementan, que hacen el mismo servicio con diferentes poblaciones. Entonces, y de pronto es recomendable que los BIS tengan diferentes tipos de programas para poder aprender, iterar y pues aumentar la inversión en unos que funcionan mejor y disminuir en otros que no funcionan tanto, ¿no? Entonces da otra margen de flexibilidad a los intermediarios, a los inversionistas, en su inversión y cómo iterar y mejorar el programa durante la implementación. Sí, entonces la respuesta es sí. Gracias, Afnish. Tenemos acá una tercera pregunta. Dice, me gustaría saber sobre la posibilidad de listar de estos títulos en el mercado público, bolsa de valores. Eso yo creo que se ha conversado desde tiempo atrás y de hecho varios de los aliados de los inversionistas, con Bolívar de Vivienda como uno de
fundaciones que inversionistas lo habíamos evaluado, entendido. Yo he visto uno, dos o tres casos a nivel global que se llaman Impact Securities y buscan algo similar. Por ahora, digamos, no se ha emitido la deuda como tal a mercado para atraer más inversión. Yo creo que va atado también porque la demanda tampoco es tan grande. Yo creo que el tamaño de demanda influye dependiendo si hubiera un bono gigante, probablemente en ese caso hacer una emisión haría sentido para atraer el capital de inversionistas. Mientras que los tamaños de los bonos se mantengan cerca del $1.000.000 que hemos tenido, pues la probabilidad de hacerlo con un esquema contractual mucho más costo eficiente desde el punto de vista inversionista se mantendrá. Entonces, esa sería mi respuesta. No sé, Avnish, si complementas. Súper. Y la última que tengo acá a la mano es, nos la preguntan a Ana Carolina Ramírez y dice, ¿por qué se llaman bonos si no son bonos? Preguntamos que todo por curiosidad. Avnish puede responder. No, No hay ni respuesta. sé. Bueno, ahí está. No, creo que es un nombre que se dio al inicio, que no fue correcto. Creo que fue orientado a la ambición futuro de estos tipos de instrumentos, que nos va a tocar un par de años al menos más, o 10 años más, para llevar los bonos de impacto social hacia el punto donde podemos hablar de bonos, podemos hablar de venta capital del mercado, etcétera. Pero nos toca tener un camino mucho más largo para que lleguemos a este punto, ¿no? Y experimentar, generar datos, evidencia, para que el sector privado tenga mucho más fe y conocimiento de este instrumento. Entonces, creo que el nombre apuntaba a la ambición, pero no apuntaba a la realidad inicial de este instrumento, ¿no? Entonces, creo que eso fue un poquito el origen, pero como Daniel dijo, pues es un contrato de desempeño al final, es un APP orientado a los resultados sociales, para entender mejor, ¿no? Sí, y yo simplemente complementaría, y todavía uno escucha a uno de sus creadores, que no es a Travis Eccles, pero a Sir Ronald Cohen, hablando también desde esa mirada de cómo podemos promover mayor inversión desde el sector privado. O sea, yo creo que esa mirada de inversión de impacto que como movimiento ha crecido a nivel global, sí busca que en algún día, si hay posibilidades de gobiernos en decir yo necesito contratar todo esto en pago por resultados, el mercado hacia emisión, hacia hacer mayores inversiones, buscando asumir un riesgo que el sector público no quisiera asumir, es lo que podría admitir como deuda y llamarse bono. Pero pues es un tema más de visión y del tamaño. Yo creo que a medida que el tamaño pudiera crecer más, yo creo que la palabra bono volvería a ser una posibilidad. En Chile los llaman en Argentina los llaman contratos, en Chile los llaman vínculos, o sea, le han hecho varios nombres por no utilizar el bono para no generar confusión. Yo quisiera al lado tal vez decir un tema que creo que es importante, dado que ya está cerrando. Pues en ese punto de la evolución en Colombia, yo quiero dar un reconocimiento pues a ti, a todo el equipo de CIPSCO, a Cristina Internet dentro del BitLab y a Cristian Brandley y Mario dentro del equipo y también Catalina, porque realmente lo que ha logrado que estemos donde estemos en Colombia, y puedo decir a Sergio, a María José, a Juliana, es de personas, es de confianza, es de relaciones, y me emociona también pues, poder compartir, porque realmente esto ha sido un trabajo muy duro, fuerte, de muchos esfuerzos, pues sobre todo ha sido un trabajo como coordinado entre todos y generando confianzas para hacer apuestas hacia donde hemos llegado hoy. Gracias. Muchas gracias, Daniel, y de verdad, muchas gracias a los dos por el tiempo, porque pues son las personas que han liderado, pues con Cristian, Cristín, Mario, y desde Prosperidad Social también hemos tenido todo este apoyo para contarles que esa propuesta de valor de la que tanto hablamos sí se ha materializado en Colombia. Hemos logrado ser efecto demostrativo para otros países en América Latina y en el mundo. Somos referentes y esto es realmente, como dice Daniel, un esfuerzo conjunto entre todos. Así que sin más, le doy la palabra ya. No, pues le doy la palabra a Dani y a Anish para que se despida. No, solamente muchas gracias, Laura, por la moderación, la invitación. Fue un gusto compartir y
Fue muy interesante de hacer un recorrido de todo lo que ha pasado. Y bueno, esperemos seguir la conversación con todos ustedes interesados en este tema. De acuerdo, Lau. Muchas gracias, Afnis. Siempre es un gusto conversar frente a estos temas. Yo creo que Colombia debe sentirse muy orgulloso de lo que ha logrado como efecto demostrativo para la región. Creo que aún hay mucho por trabajar a nivel local y desde el fondo y desde diferentes perspectivas, pero creo que vamos por un buen camino y también la región, o sea, en Perú, en Chile, en México, en Brasil, en todas partes también han visto de cómo la evolución y el aprendizaje es lo que genera que otros también sigan este camino.